Hola nuevamente, con un cálido abrazo a distancia y un maite irorú a todos los oyentes de Panorama de Noticias de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Nueva York, y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios, como Facebook, mi página web o mi flamante nuevo canal de YouTube. Soy Teresa Méndez Faith y aquí estoy una vez más con ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otro relato de la producción narrativa de mi país natal, Xeretamí, Paraguay, situado en el corazón de América del Sur. El relato escogido para hoy se titula Flores y tumbas y es de Maribel Barreto, ganadora hace 2 años del Premio Nacional de Literatura por su novela Hijo de la Revolución, una obra de contenido histórico. Para quienes gusten de novelas históricas y quieran aprender algo de nuestra historia relativamente reciente desde la ficción, les leo un comentario sobre la obra que apareció en ABC Color el día del lanzamiento, el 25 de abril de 2019. La trama, que se sitúa en los tiempos convulsos de la primera mitad del siglo XX, presenta la historia de varias familias sumidas en la desgracia por culpa de las montoneras que asolaban esas regiones del interior del país, matando, robando y mancillando la honra de jóvenes mujeres que hasta entonces habían vivido en el hogar de sus padres. El prólogo estuvo a cargo de Juan Manuel Marcos, quien destacó que esta novela es una de las cumbres de la producción literaria de Barreto. Así que ya saben, si son como yo y les gusta aprender historia a través de la ficción, aquí tienen una obra muy recomendada y galardonada con el Premio Nacional de Literatura 2019. Flores y tumbas es uno de los cuentos incluidos en La otra orilla y otros cuentos, su primer libro de cuentos publicado en 2000. Pero yo se lo voy a leer desde el espacio dedicado a Maribel Barreto en el portal guaraní, donde está representada como María Isabel Barreto de Ramírez, su nombre completo, y tiene allí 60 obras registradas. Narrado en primera persona desde la perspectiva de un personaje protagonista, Flores y tumbas relata eventos de un viaje en vehículo por la zona del Alto Paraná y en particular la visita a las tumbas, ya mencionadas en el título, testigos y testimonios de un pasado de violencia y luto, de crueldad y de horror que tuvo lugar en aquella región en la época de las guerrillas durante la dictadura de Stroessner. Para mejor ubicar Flores y tumbas en el tiempo y en la geografía que le dieron contenido y forma, le pedí a Maribel que nos dé ese contexto y que nos cuente sobre la génesis de cómo, cuándo y dónde nació este relato. Aquí va su respuesta y la cito textualmente. Flores y tumbas data de 1988. Se basa en una información que me fue dada por un viejo que vivía en Tabaí, en un lugar situado en el límite de Alto Paraná y el departamento de Caazapá. Esto sucedió en un viaje a Ciudad del Este que hice con mi esposo en 1988 para visitar a mi hijo que vivía allí en ese entonces. Él nos invitó a dar un paseo para conocer la ruta que va a Encarnación, cuando aún era camino de tierra. Poco después llegó el asfalto. Como él conocía el lugar de las tumbas anónimas y sabía que eso me interesaba a mí, desviamos unos pocos kilómetros de la ruta principal. Allí estaban, en un claro del bosque. Eran cuidadas por un anciano solitario que vivía en el lugar y fue testigo de los hechos narrados. Fin de esta cita. Como lo leído en Flores y tumbas me trajo a la memoria una historia muy conocida, vivencias de mi propia familia y de gente conocida, perseguida y torturada durante la dictadura, le pregunté a Maribel si su relato tenía personajes o algún otro elemento ficticio, y aquí va su respuesta. Nuevamente sus palabras textuales. El informante es real y en el 95 todavía estaba vivo. El relator fue testigo del relato y lo cuenta sin alteraciones. El hecho es real.
Me conmovió hasta el alma porque en mi juventud tuve amigos que creyeron que con las guerrillas se podría derrocar la dictadura estronista. Eran idealistas, muchachos que estudiaban en La Plata, Corrientes y Córdoba. Todos cayeron y fueron torturados o ultimados por el escuadrón del general Colmán. Fin de esta cita. Y como vengo haciendo últimamente en esta sección de mi mini entrevista, le pregunté que si ella estuviera en mi lugar presentando su cuento, ¿qué le gustaría compartir aquí? Contarnos, por ejemplo, por qué creó Flores y Tumbas y con qué aspecto o elemento del relato pensaba ella que podríamos identificarnos sus oyentes. Y me respondió in extenso, y aquí va palabra por palabra. Creé el cuento en memoria de esos amigos patriotas idealistas que esperaban la liberación del pueblo a través de la lucha armada. Fue una generación fracasada, lastimosamente, engañados por políticos en el exilio. Estos hechos se ocultaron por mucho tiempo y salieron a luz después de la caída de la dictadura. Aún así, la escuela no enseña estos hechos vandálicos. Aún así, la escuela no enseña estos hechos vandálicos de los esbirros del dictador. Todavía se tiene temor para hablar en las aulas o escribir sobre la dictadura en los libros de historia. Sentí compasión infinita por las madres que quedaron sin hijos, estudiantes universitarios que frustraron su porvenir por un ideal, la obsesión de derrocar a Stroessner. Estoy convencida que a las generaciones jóvenes se les tiene que contar estas crueles realidades que vivió nuestro país para que rechacen todo tipo de violencia con el fin de evitar estas tragedias ocasionadas por las revoluciones y las conspiraciones. Fin de todas las citas. Y creo que con esta presentación, especialmente después de los comentarios de la autora, referidos a la época horrorosa y trágica de la dictadura estronista, que ojalá nunca más se vuelva a repetir, ya están preparados para escuchar y disfrutar del conmovedor relato de Maribel Barreto, Flores y Tumbas, que sigue en el audio número 2. Y aquí va el relato de Maribel Barreto, titulado Flores y Tumbas. El jeep avanzaba sobre la cinta roja de esa zona del Alto Paraná paralela al río. El recto camino cortaba regularmente las plantaciones de soja y de trigo. Diversos matices de verde decoraban el paisaje. Un verdor claro y brillante del trigal, verde y opaco los plantíos de soja y, más al norte, verde y negro los yerbales. Corríamos hacia el norte por la extensa propiedad de la transnacional, donde enormes tractores, parados a un costado del camino, esperaban a los maquinistas. Los extranjeros fueron comprando cada una de las propiedades. Los paraguayos se vieron obligados a entregar su tierra, porque sin darse cuenta se encontraron cercados. Ya no podían salir de sus propiedades para buscar provisiones. Los guardias armados no les dejaban pasar las cercas de púas. Se sintieron acorralados y uno a uno fueron despojándose de su heredad, como empujados por la impotencia. Nuestro amable anfitrión nos señalaba que pasando el bosque, algunas leguas más allá, se encuentra San Juan Nepomuceno, y que siguiendo aquella senda que bordea el trigal, se podría llegar hasta un ramal que empalma con un sendero de tierra que conduce hasta Caazapá. El vehículo se adentraba cada vez más lejos. De pronto quedó frente a un rancho culata Yobay. Un hombre de unos 50 años, que vestía unos pantalones hasta la rodilla y una camisa a cuadros, nos saludó desde la puerta. Agitó el sombrero de carandaú que sostenía en la mano derecha e inmediatamente penetró en la habitación. ¿Qué le pasa? ¿No le gusta nuestra presencia? Nada de eso. Es que no quiere conversar con nadie. Perdió a toda su familia, vive solitario. Se aisló,
No desea comunicarse. Está sordo. Se volvió huraño y muy desconfiado. ¿Cómo fue eso? Cuando las guerrillas. Ahora se empecina en vivir solo, aunque tiene una hija en Buenos Aires que lo quiere llevar, pero él se niega. Dice que morirá aquí, no quiere abandonar las tumbas. Además dice que él no venderá su lote a los gringos. Prefiere quedarse encerrado dentro de las 10 hectáreas antes que ceder. Es un rebelde. Tiene 2 perros, una yunta de bueyes y 2 lecheras. Ocupa su tiempo en cultivar la tierra para su propia subsistencia. Repite obstinadamente con los labios apretados por el dolor o la ira: yo moriré en mi tierra, no habrá gringo que me compre mi lote, yo no me vendo, aunque me ofrezcan mucha plata. Nos invaden, nos están sacando nuestras tierras. Suerte que ya no están ellos. A ellos no les hubiera gustado trabajar para estos patrones. Oh, es increíble. Pero, ¿qué es eso de las tumbas? Ya lo verás. Mira aquella islita. Allá vamos. Desde aquí se ve un oscuro manchón que emerge sobre el trigal. Desde lejos no es más que un enmarañado retazo de la selva virgen, la esencia boscosa que se empeña en permanecer, imperturbable, resistiéndose a la tala, enfrentando impasible la acción devastadora de la máquina. Sí, lo que no hace tanto tiempo fue un bosque impenetrable, hoy día es una vasta pradera. Un camino de tierra dobla un ángulo recto hacia el este, como a 2 kilómetros del rancho. Nos conduce al bosquecillo, y en el claro, unos rústicos postes de curupaú sostienen 4 vueltas de alambre de púa, que, oxidados y añadidos en muchos tramos, cercan un corralito de 10 por 10 metros aproximadamente. La barranca está cerca. Descendimos silenciosamente. Un hondo recogimiento nos sobrecoge. Quedamos callados, alterados, atónitos. Observamos las pequeñas cruces de madera plantadas en el sitio. Mudos testimonios de hechos horrorosos sucedidos en aquel rincón de nuestro suelo. Un corpulento lapacho levanta enhiesta la copa como una orgullosa torre de control. Me alejé, sentí como unas tenazas alrededor de mi garganta. No pude articular una sola palabra. Se nublaron mis ojos y pude vislumbrar la imagen de jóvenes lanzados desde las nubes, destrozados al tocar tierra, descuartizados por los perros hambrientos, que expiraban sin un gemido, sin un ay. Me estremecí de horror. Cerré con espanto los ojos y la visión de los maniatados arrojados al vacío como en un destello me envolvió. He aquí la gloria del generalote, comentó con sarcasmo nuestro guía. Este corralito donde florece el Inambú ceboy nos habla con ironía de la crueldad con que procedieron. Dice el viejo que él los veía cuando los arrojaban desde el avión, uno a uno. Morían destrozados y, como mordiendo las palabras, masculló. Yo esperé que llegara la noche para recoger los huesos que los animales dejaron esparcidos y los fui enterrando. Mucho tiempo después, corté los palos para plantar las cruces. Nadie viene a ver esto. Nadie. Todos quieren olvidar. La gente ya se olvidó de todo. Me aparté un poco. Ni inútiles lágrimas, ni palabras absurdas, ni gestos vanos. Algo amargo arañó mi garganta. Se instaló en mi boca. ¡Mierda! ¡Tirano de mierda! Los que lo obedecían eran monstruos. Sí, monstruos. O habrían estado ebrios de sangre. Ya estaban insensibles ante la provocada tragedia. La gente no quiere buscar problema. En 2 oportunidades hubo quemazón y la hierba tercamente vuelve a crecer sobre las tumbas. Pero el viejo
la arranca siempre, siempre, prosiguió. Más allá, el yuquerino cierra el paso. Es esta una renegada islita en medio del trigal. Percibimos nítidamente los arpegios del Huiracampana, desde la copa de un gigantesco Curupaú, el último que queda en la isla. Mis recuerdos retrocedieron con rapidez. Pasaron fugazmente ante mi vista la silueta de aquellos jóvenes. No podía sustraerme al misterio de la muerte, al enigma de las tumbas anónimas. ¿Quiénes serán los que aquí quedaron? Repito algunos nombres que recuerdo. Quedo como despegada de la realidad y me interno en el pasado. ¿Cuál será la tumba de Barrios, de Sánchez? ¿Para qué nombrarlos? Nunca lo sabremos. Con profunda piedad, casi con devoción, me acerco al lugar. 1, 2, 3, 4, varias. Muchas cruces, toscas, chamuscadas, sin estolas ni nombres, ignoradas y olvidadas. Mudos testigos de una época que fue y que no queremos recordar. Pienso en ellos, ni lástima ni clemencia, solo ternura. Los hemos borrado, el olvido y nuestra memoria se alían. No deseamos recuperar el recuerdo, sufrimos esa amnesia social, esa omisión inconsciente que nos provoca el aturdimiento de vivir. Ese desacuerdo del ayer y esa desmemoria es como una doble muerte para aquellos que gritan misericordia. Yo miré el campo verde, el sol, los bosques. Ya todo en mis recuerdos se fundía, la florida juventud y el ideal soñador. Busqué florecillas silvestres, Santa Lucías blancas y azules lucían entre las hierbas. Las arranqué y con entrañable pasión las fui arrojando desde arriba. Una a una fueron descendiendo dulcemente y las flores como gráciles mariposas fueron posándose sobre las tumbas. Fin del relato. Y aquí van datos biobibliográficos para Maribel Barreto. Esta información proviene del manuscrito en preparación para la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, a publicarse, si Dios quiere, antes de fin de año. Maribel Barreto nació en Cucuó, Paraguarí, en 1936. Docente, narradora, poeta y ensayista. Licenciada en Humanidades por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y máster en Letras por la Universidad del Norte, Maribel Barreto es miembro de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, de Escritoras Paraguayas Asociadas, de la Sociedad de Escritores del Paraguay y del Pen Club del Paraguay. Su obra narrativa incluye numerosos cuentos, la mayoría para niños, y 7 novelas. Títulos representativos de su cuentística son La otra orilla y otros cuentos, del 2000, El gigante del cerro y otros cuentos, 2001, El país de las aguas, 2002, Los cuentos de María Julia, 2008, y Desde el silencio, 2009. Hasta la fecha tiene 7 novelas publicadas. Código Araponga, 2005, Premio Bienio 2004-2006 del Pen Club del Paraguay e Instituto Paraguayo Alemán. El retorno de Araponga, 2007. Entre guerras, el amor, 2012. Desafío, 2013. Ciudad rebelde, 2015. Codicia,
2017. Premio Novela Inédita Centenario Augusto Roa Bastos. Hijo de la Revolución. 2019. Premio Nacional de Literatura 2019. En poesía son de su autoría Rondas Infantiles, 2005, Romancero de Amor y de Olvido, 2009, y Nube y Cielo, 2010. Como ensayista, es autora de El mundo de la novela en el Paraguay, siglo XXI, 2000-2014, del 2014. Análisis de 6 cuentos de Augusto Roa Bastos para la colección Homenaje de la Academia Paraguaya de la Lengua Española en el Centenario de Roa Bastos de 2017 y Visión de 2 décadas de literatura paraguaya en el siglo XXI, 2021, en imprenta. Un libro voluminoso de ensayos críticos sobre narrativa y poesía paraguayas. Tiene además textos de estudio y crítica, comentarios literarios aparecidos en la prensa local y en revistas especializadas, así como también cuentos y poemas incluidos en libros colectivos y antologías literarias nacionales y extranjeras.